Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Severino? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy tenemos un programa imperdible, Clara. ¿Seguro? Seguro, por los temas, inseguridad, corrupción, economía, política, todo. Y estamos acá con Carolina Píparo. Carolina, gracias por estar aquí. Gracias a usted. Ha sido hace casi 6 años, si mi memoria no me falla. Más de 6 años, sí. Has vivido una de las peores experiencias que una persona puede vivir. Te balean estando embarazada de 9 meses. Estuviste al borde de la muerte luchando por tu vida. Perdiste tu hijo. Y la pregunta es, pasaron casi 6 años y hoy la inseguridad sigue siendo quizás la primera preocupación en los ciudadanos comunes. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo sentís esto? ¿Qué reflexión primera podés hacer? Porque estamos viendo a toda la gente de Zárate, por ejemplo, que salió a pedir por la liberación de este carnicero que en una situación también tremenda termina matando a uno de los ladrones, ¿no? Y hay una sensación de la gente de impotencia. Sí, yo creo que es impotencia. Las imágenes realmente eran muy tristes. Para mí esto es obviamente consecuencia de una justicia que es cada vez más abolicionista, que cada vez protege más al delincuente, y esto que creo que terminan generando más violencia, porque con esta cuestión tan básica de, bueno, es una persona con la cual el Estado tiene una deuda social, entonces lo liberamos. Entonces es liberarlo a matar o morir sin darle ningún otro tipo de recurso, o sea. Pero ahora, entonces creo que esto genera en la gente esto obviamente a nadie le gusta ver estas imágenes, a nadie le gusta salir a matar a alguien, Claro. A nadie le gusta ser víctima tampoco, o sea, no nos olvidemos de eso. Claro, es víctima, está preso ahora por presunto homicidio y desde el punto de vista práctico para él tampoco es bueno, ¿verdad? Para el carnicero, porque está preso, porque está señalado por todos. Yo lo que pienso, obviamente con esto no justifico, pero sí hago autorreferencia, es un momento de tanto pánico y de tanta adrenalina que yo no sé en qué momento uno logra pensar. Yo esperé 18 minutos consciente a la ambulancia y yo no sentí, por ejemplo, todos los golpes que me dieron, no sentí que me pegaron un tiro. Y estos fueron 18 minutos, o sea, pienso en cuánto tiempo uno vuelve a sus cabales, claro. No lo sé. ¿Cuánto dura la emoción violenta, está diciendo? Llamarlo emoción violenta no sé si es emoción violenta, yo no estaba en condiciones de salir a violentar a nadie, claro. Pero sí no estaba pensando, no estaba sintiendo, o sea, es un momento de pánico mezclada, creo yo, con adrenalina, porque si no una persona te dice te voy a pegar un tiro, o sea, obviamente sentirás el dolor. Yo no sentí absolutamente nada. Yo sentí que no podía respirar porque estaba nerviosa y la realidad es que mi pulmón estaba colapsando. ¿Y cuánto te enteraste de que habías perdido el bebé? Yo estuve un mes en terapia intensiva, pero estuve los 2 primeros días consciente. Y yo sabía los 2 días que estuve consciente que Isidro estaba vivo. Me dijeron que la estaba peleando igual que yo, era un bebé muy sano, pesaba 3,6 kilos. ¿Ya estaba a punto de nacer? Claro, ese día podía haber nacido, me iban a esperar 4 días más y si no iban a hacer una cesárea porque ya era muy grande. Ese era el máximo límite y cuando tomé conciencia, yo supe que Isidro no estaba más, ya había pasado 1 mes y 10 días. Pero bueno, lo que sufre una víctima yo no lo puedo explicar, o sea, no tengo palabras porque obviamente el dolor físico no lo sentí en ese momento, pero el dolor de no estar con mi hijo y ni siquiera haberlo podido conocer fue terrible. Y el dolor físico también, que yo realmente no se lo deseo a nadie, lo que es estar en una terapia intensiva, salir y no poder caminar, no poder hablar porque tenía una traqueotomía, realmente fue terrible. Entonces también creo que tenemos que pensar un poco en la víctima y en que esa persona hoy fue víctima. Después lo otro, bueno, obviamente será consideración de especialistas. Yo no sé si es emoción violenta, pero... Hay un problema de la justicia, pero ¿no te parece que también de los funcionarios? No hay ningún funcionario que salga a aclarar algunas cosas. Yo creo que es necesario empezar a nombrar la inseguridad. Pasaron muchos años, casi como un insulto para las víctimas, sin nombrar la inseguridad. Y creo que es hora de empezar a nombrarla, creo que es hora de empezar a hacer planes, creo que es hora
de unirse los tres poderes, también de todos los partidos políticos. O sea, en esto creo que no tiene que haber, o sea, es la vida. Claro. No tiene que haber oficialismo, oposición, es la vida. Y si de algunos lugares tenemos ideas mejores, las podemos juntar, bueno, de alguna manera estar todos por lo mismo, ¿no? No entiendo cómo puede haber discusiones en cuanto a seguridad. Yo creo que no es mi especialidad, pero creo que tiene que haber soluciones. No debería. Y además, Carolina, quería preguntarte, ¿cómo fue el después de todo lo que viviste? Porque después tenés que ir a declarar, es decir, entra todo un proceso judicial que también debe ser durísimo. Es durísimo, pero bueno, la mayoría de las víctimas te dicen, bueno, por lo menos tuviste la suerte de que los atraparon, tuviste la suerte de llegar a un juicio, y así todo eso es durísimo, porque obviamente yo pasé 2 años esperando el juicio y con toda esta cuestión de la estigmatización, hasta uno mismo como víctima tiene esta estigma de decir, bueno, y sí, tal vez, no sé, estaba drogado, no sé, yo llegué al juicio pensando que iba a encontrar 5 personas arrepentidas, 5 personas escuchándome y pidiéndome perdón por todo mi sufrimiento. Y realmente, ¿qué encontraste? No, realmente encontré 5 personas que no les interesaba ni siquiera escuchar el juicio, que se dormían, que se reían mientras... ¿Que se reían? Se reían, hablaban entre ellos, estaban aburridos. Los que habían matado a tu hijo. Los que habían matado a mi hijo, obviamente muy bien asesorados, ninguno declaró. Obviamente uno inocentemente piensa, bueno, yo estoy declarando 2 horas todo lo que pasó, escucho a los médicos, miro una autopsia de un bebé y en algún momento uno piensa que se van a levantar y van a decir, perdóname. Realmente todo eso no sucede. O sea, creo que toda esta justicia no está funcionando. Creo que esto de defenderlo, de justificarlo, está generando exactamente todo lo contrario, que bueno, es lo que pasó hoy. Claro, hay una ausencia del Estado en todos los niveles, ¿no? Y una ineficacia del Estado. Hay una ausencia, pero es más, la ausencia creo que es más para la víctima que para el delincuente. Hay todo un derecho pensado para el delincuente. Todos los abogados hablan de los derechos de los delincuentes, Porque, los jueces. Fíjate, este señor carnicero que ahora está en prisión, tiene que nombrar un abogado, conseguir uno, gastar dinero, no va a trabajar por mucho tiempo, ha matado a una persona, eso es una culpa fuerte. Sí. Todo lo que va a sufrir este señor también, ¿no? Sí, lo del abogado es algo terrible porque uno con el tiempo va cayendo de todas estas cosas que uno las naturaliza. Pero yo, ¿por qué tengo que pagar un abogado? Tenga o no tenga dinero. ¿Por qué si yo no elegí estar ahí? Estas 5 personas tenían abogados, 3 defensores oficiales que eran brillantes. ¿Y por qué no ese acceso gratis a la víctima? A toda la víctima, ¿no? Si tengo un terreno, no puedo. O sea, claro, esto tiene que ser y tiene que ser ya. Porque los anuncios de los proyectos, permanentemente, esto del abogado se ha anunciado muchas veces y realmente nunca se concreta nada para la víctima. Ahora, también están las declaraciones de Ritondo, hace muy poquito, que dice que casi en la mitad de las muertes que hemos visto provocadas en un asalto, no refiero a esto de la justicia por mano propia, los delincuentes en realidad deberían estar en la cárcel, porque todos tienen unos antecedentes. En promedio han pasado 7 veces por la cárcel, claro, antes de asesinar. Entonces yo me pregunto, ¿qué hacen esos jueces estas 7 veces? ¿Por qué no les pedimos explicaciones a ellos? ¿Por qué no les pedimos en base a qué? En base a que la libertad, la deuda social, ¿cómo se la pagamos? Dándole libertad para matar. Eso es algo inentendible. No, yo lo que decía, Clara, con los funcionarios, alguien tiene que decir, esto está mal. Y empezar a dar soluciones, porque la gente no puede tomar justicia por mano propia, eso está mal. Ahora, lo hace por todo lo que vos estás explicando. Sí, hoy escuchaba al intendente diciendo que es un problema de todos, y no es un problema de todos. No, o sea, es él es intendente, claro. Nosotros pagamos nuestros impuestos, nosotros les pagamos para trabajar de lo que trabajan, no es un problema de la víctima y del ciudadano común. Que trabajamos, que pagamos nuestros impuestos, porque es nuestro problema. No, el problema es de ellos. ¿El problema de todos, dijo? Es un problema de todos, escuché. Bueno, el secretario de Seguridad de Lanús, con el médico también dijo, no, este es el problema que afecta también a la gobernadora, a la mafia policial. No. Sí, es un problema de la provincia, o sea, van como pasando y bueno, en realidad... No se hacen cargo. No se hacen cargo. No, de la inseguridad. Ese es el tema de la inseguridad, porque como todos dicen, es un problema que no podemos solucionar, ¿para qué nos vamos a hacer cargo nosotros? Y así pasa y pasa. Sí. Carolina,
esto que dijiste vos de que ni siquiera te pidieron perdón y que estaban en otra cosa y se reían, describe un poco la situación de impotencia y de impotencia dolor que vos y viviste. describe un poco cómo ellos están tan enterados, ¿no? Porque yo la otra vez escuchaba a un periodista que decía, no, es una persona que se inmola, el delincuente. El delincuente no se inmola. O sea, el delincuente no espera encontrarse con este tipo de casos como el médico o el carnicero. El delincuente va a abordar a una persona que está trabajando, a una persona que está trabajando como el médico en un barrio, a una persona que está entrando a un auto, a una persona como yo que qué posibilidades de defenderse tiene. Bueno, ahora se están encontrando con este tipo de casos. Sí. Pero no es una persona que se inmola y están muy enterados de lo que es el derecho penal, que la víctima realmente las palabras abolicionismo, o sea, todas esas palabras que hoy me encuentro diciendo, yo eran palabras que desconocía totalmente. Y ellos la conocen. Ellos las conocen perfectamente. Nosotros escuchábamos audios que decían, si se muere el nenito estamos al horno, dijo uno, por ejemplo, en un audio o sea, tenían muy claro todo cómo era. Tenían muy claro porque incluso antes de entregarse ya habían consultado a un abogado. Eso no es inmolarse, eso no es estar perdido por perdido. No, además, No, eso es estar muy equivocados en el lenguaje, tanto en el estilo como en el fondo. Es intolerable escuchar algo así. Y lo escuchaste. Y también escuchando que cómo le llevaban dinero a un abogado, le llevaban algo de $3.000, o sea, $3.000 que me habían sacado el día anterior, o sea, $3.000 manchados con sangre. Y nadie los obliga a pagar el abogado. ¿Por qué nosotros sí tenemos que pagar el abogado? Nadie les cuestiona a ellos, bueno, ustedes tienen para pagar el abogado, páguenselo. No, porque de ninguna manera pueden gastar en algo que no sabemos todavía si son culpables, cuando todas las pruebas indicaban que lo eran. Pero nosotros víctimas sí tenemos que pagar si queremos ser parte de la querella. una cosa buena de ustedes o de este movimiento de usina de justicia de las víctimas es que no están en contra, digamos, de los derechos de que No. cada uno tiene que tener Obviamente. cuando es acusado de algo, cuando comete un delito, porque eso es un avance, pero también del lado de la víctima que tenga los mismos derechos. No estamos en contra de las garantías, porque las garantías las queremos todos. Claro. Pero no puede haber tantas instancias. Para uno y para otro. Después el otro tema social también existe, digamos. Hay 1 millón de chicos de 19 a 24 años que no hacen nada, no trabajan, no estudian. Obviamente todo eso es un vivero para el crimen, porque de algún modo tienen que vivir. Pero ese es un tema, yo creo que a veces se les pide a las víctimas que se hagan cargo. También es un tema del Estado, ¿no? Sí, hoy me preguntaban cómo funciona en otros países las víctimas. Yo pienso que estarán en grupos de contención y no en grupos de búsqueda de justicia. Claro. Claro. Carolina, gracias por haber estado aquí y porque sé que estás participando mucho, ¿no? Sí. Y hay una marcha que se va a hacer. Sí, por último les quería contar esto, que hay una convocatoria, que no es una marcha, es una convocatoria el 11 de octubre a las 6 de la tarde en el Congreso. Estamos como víctimas particulares, yo no estoy como usina, está también Vivian Perrone, de Madres del Dolor, Cromañón 11... Bueno, muchas otras víctimas que por primera vez nos juntamos en reclamo de basta de inseguridad, basta de injusticia y basta de impunidad. Es una marcha, es una convocatoria política y ¿A qué hora es eso? es el martes 11 de octubre a las 6 de la tarde en el Congreso. Estamos en Twitter, en Facebook y la gente se está haciendo eco y se llama Para que no te pase. Carolina, muchísimas gracias por Gracias haber a ustedes. estado con nosotros. Gracias. Mira esta foto, a ver, ¿Qué me dice? es una foto del dragón. Uy, un dragón. ¿Tenés un dragón en tu casa? Sí, yo no, ¿y vos? Yo no tengo, ni casa. Bueno, un dragón con caja fuerte. Sí. Y tenemos a la persona que hizo la denuncia que dio origen a esto y también el tema Cristina Kirchner. ¿Y qué pasa en la aduana? ¿Cómo está el caso Gómez Centurión? En el próximo bloque.